¿Cómo les va? Bienvenidos al Despertar, nuestra cuarta edición en este podcast donde queremos dejar siempre un mensaje para nuestra comunidad. Hoy tenemos como invitado a un profesor de educación física, Diego Latina es su nombre. Él, aparte de ser profesor de educación física, practica una filosofía de vida que se llama estoicismo. Hoy vamos a hablar de eso. Aparte es instructor en Jockey Gym De Lules. en la ciudad de Lules. Bienvenido, Diego, un gusto saludarte. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Bien, Diego, contame un poco sobre tu actividad primero, como para que vamos entrando en clima. ¿A qué te dedicas? ¿A dónde estás? ¿En qué escuelas? Bien, soy profe de educación física, me recibí a finales de diciembre del año 99 en la Facultad de Educación Física, en la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajé siempre en la docencia, en escuelas primarias. Actualmente me desempeño en 4 escuelas secundarias, todas públicas, eh, constantemente perfeccionándome en relación a la docencia. Eh, También me involucré y me interesé mucho en estudiar sobre todo lo que es la actividad física relacionada a la salud. Hice una especialización en la Facultad de Medicina, en Ciencias de la Salud aplicadas al deporte. Y actualmente también me desempeño, como bien lo decías, como instructor del salón de pesas del Jockey Gym, que tiene sede en Lules, en mi ciudad de origen. Aparte, aplicas algo en tu vida que es una filosofía de vida, la cual se llama estoicismo. Contame un poco, ¿qué es lo que es el estoicismo? Bien, digamos que soy un iniciado, estoy aprendiendo. Hace un tiempo comencé a leer sobre estoicismo. Es una filosofía, como bien los decía, una filosofía de vida que sirve para trabajar y fortalecer nuestro carácter, eh, manejar nuestras emociones ante situaciones adversas, saber seleccionar, elegir las respuestas adecuadas para dar, para calmar nuestra mente. En fin, es una filosofía bien entendida, llevada a la práctica, que trabajaría bien en esos aspectos de nuestra Diego, ¿se vida. puede decir que es un estilo de vida diferente? Se podría decir que sí, que es un estilo de vida austero, práctico. Eh, por ahí, quien lo escuchó pero no lo estudió, piensa que es un modo de vida muy, muy duro, muy ríspido, pero en realidad es un modo de vida muy rico en valores, ¿sí? Sobre todo en valores. ¿Cuáles serían los principios del estoicismo? Mira, el estoicismo, yo cuando comencé a estudiar lo situé como una mesa redonda de 3 patas, ¿sí? Con principios, como vos bien dices, valores, ¿sí? Y tiene una regla de oro que es muy práctica, que atraviesa esta filosofía. Esos valores serían la fortaleza, la templanza, la justicia, en fin. Y los principios a los cuales te refería, que son aplicados a la vida y que lo estudiaron y lo pusieron en práctica los estoicos y quienes practican esta filosofía, hay muchos que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo el control de las emociones fuertes, ¿sí? Ante situaciones adversas que se nos presentan, ¿cómo respondemos? Eh, Se trabaja. Obviamente se lo trabaja. Eh, hay un principio que ellos le llamaban el memento mori, reflexionar sobre la propia muerte, eh, las emociones negativas, otro principio que los aplican muchas personalidades conocidas, es pensar, imaginarse el escenario más caótico. ¿Y qué puede pasar de eso? Continuar. O sea, de esa manera nos preparamos ante un eventual escenario negativo, Adverso. adverso, previamente, ¿sí? Las incomodidades voluntarias, que ellos las practicaban mucho, los baños de agua fría, dormir aislados en el suelo solo con
con un papel, un cartón. ¿Dónde nace el estoicismo? Mira, el estoicismo se origina en Grecia. Había un hombre, Zenón de Sitio, era un acaudalado de la época, que naufraga y pierde toda su fortuna en el barco donde se trasladaba y llega a las costas de Atenas. Grecia, ¿qué hago? Dice, me pongo a estudiar filosofía. Comienza a leer Sócrates, comienza a concurrir a las escuelas estoicas del momento, hasta que logra fundar su propia escuela. Hay un pórtico, no recuerdo muy bien en este momento, Aitea Poikeile, algo así, que es un pórtico donde ellos se sentaban y daban sus clases. Bueno, a Zenón lo suceden dos personajes más, un boxeador muy pobre, pero de un gran porte físico, Cleantes, Crisipo, y luego viene el punto romano, que es quizás el más conocido de la filosofía estoica, con Séneca, Epícteto, y bueno, y el gran Marco Aurelio. Claro, por ahí un poco como que lo sentí nombrar al estoicismo a través de Marco Aurelio. Y bueno, sin duda porque bueno, Marco Aurelio adopta esta filosofía, es considerado uno de los 5 grandes emperadores del Imperio Romano y su obra se basa en esta escuela filosófica que él la estudió, pero como te decía, la adopta de la antigua Grecia. ¿Cómo empezás vos? ¿Te pasó algo o te llevaron o leyendo empezaste con esta filosofía? Mira, yo de chico tengo un tío, el hermano de mi mamá, mi tío Lalo, que él vive en Mar del Plata. Muchos veranos compartí con él. Él es militar retirado de la Marina y se dedicaba a oficios, plomería y demás. Me enseñó mucho a esto de usar las manos y demás. Y en las obras que iba en mi adolescencia, que compartía cuando iba de vacaciones a Mar del Plata y él me llevaba, yo recuerdo que él siempre remataba algunas frases como un estoico. Bueno, en mi adolescencia no sabía a qué se refería. Después en grande comencé a escuchar de nuevo este término y cada vez más, y actualmente está muy en boga y de moda hablar de estoicismo. Y hace unos años comencé a leer algunas obras de estoicismo puro, que si querés después te comento de algunas, y autores que hablan de estoicismo. Bueno, digamos, ese fue mi camino. Tu comienzo. Y hablando un poco de estoicismo y hoy en la actualidad cómo está la sociedad, ¿se puede practicar el estoicismo? Sí, sin lugar a dudas. Mira, como docente, un apasionado por lo que hago, por enseñar y aprender junto Trabaja mucho con los jóvenes, con los Diego. jóvenes, trabajo en secundaria, en escuelas secundarias, o sea, con adolescentes sobre todo, y en el gimnasio constantemente en diálogo y contacto permanente con jóvenes, adultos y demás. Claro que sí, desde luego. No tan solo me parece práctico, sino hasta inclusive en lo que es la currícula escolar, me parecería muy oportuno introducirlo, ¿sí? Para trabajar los valores, eh, cómo las frustraciones, cómo afrontar las frustraciones a las cuales están expuestos cotidianamente los adolescentes Diego, hoy más que y nada. según tu punto de vista, ¿qué es lo que le está pasando a los jóvenes ahora, perdón, a los adolescentes ahora? ¿Por qué tanto problema? ¿Está relacionado con la familia? ¿Qué es lo que Bien, pasa? eh, creo que es un combo, ¿no? Familia seguramente es por ahí las familias disociadas, los entornos de los cuales provienen muchos de ellos, entornos incluso difíciles, entornos marginales, y sin lugar a duda lo que por ahí más los afecta es el mal uso de las tecnologías actuales, ¿sí? Redes sociales y demás. Que eso se puede revertir, como te decía, introduciendo
talleres, charlas, No seminarios. se trabaja las emociones en la secundaria, ¿no? Totalmente. Algo tan importante. Totalmente, ¿no? Como te decía, para afrontar sobre todo las frustraciones, ¿no? Por ahí escuchamos hablar en estos términos de generaciones de cristal, que ante mínimos eh, pedidos de esfuerzo o que ellos deben afrontar, es como que por ahí Derrumban. exactamente piensan que las respuestas tienen que ser inmediatas y satisfacer esto como el escroleo. Busco algo, lo encuentro y creen que en las adversidades también se me presenta el problema, ya tiene que estar la solución. Y bueno, no, eso es un camino. ¿Y cómo lo haríamos, cómo lo trazaríamos al camino en el caso Buenísimo, con el estoicismo, por ejemplo? buenísimo. Mirá, eh, hay 4 o 5 cosas que se deberían hacer, yo las aplico a diario. Uno es meditar, calmar la mente. Calmar la mente, como te decía, aprendí a hacerlo a través de la meditación, visualizando mi día. Yo no inicio mi día sin meditar 10 minutos y sin visualizar cuáles son los acontecimientos que tengo en el transcurso de mi día. Leer, aprender de esto. Hoy los jóvenes no leen, muchos jóvenes. Sí, está De la complicada la lectura, en el lectura, libro especialmente, ¿no? exactamente en el formato papel. También eligiendo, observando nuestros pensamientos, ¿sí? Para poder elegir qué respuesta voy a dar ante situaciones adversas que se me presentan. Eso es algo muy práctico que en la prontitud se lo puede poner en práctica. Se dice que nosotros tenemos como 60.000 pensamientos por día y la mayoría son negativos y la mayoría no se cumplen. Pero empezar a trabajar con los jóvenes hay que hacerlo. ¿Cómo arrancaríamos? Mirá, se me viene esto a la mente, ¿no? De que por ahí yo escuché muchas veces cuando me preguntan sobre el estoicismo, es como que cuando no se estudia y no se sabe, hay una visión tal vez un tanto negativa. Se creen que es una filosofía muy dura, muy Cuando rígida, decís dura, ¿a qué te referís? esto de sacrificios, ¿no? Pero es la vida misma, ¿sí? Es la vida misma que, mirá, mi abuelo vino con un polizonte a los 12 años en barco desde Italia. Creo que las atravesó a todas. Yo estoy sentado acá agradecido de poder estar conversando con vos, de poder difundir y de algún modo tratar de llevar este mensaje de un poco de esperanza y de que se puede trabajar a través de los valores, cómo afrontar estas situaciones, como la charlamos, las planteamos recién, con los jóvenes. Un poco sería como ir en contra de la corriente hoy el estoicismo, Diego. No sé si tanto en Digo, contra. porque hoy los jóvenes tienen todo, ya no, hasta ya no tienen la posibilidad de pensar porque directamente entran a la computadora y tienen todo. Entonces tienen muchas facilidades para todo y por eso también las frustraciones, porque no saben pelearla. Por eso te decía, sería el estoicismo una forma de vida, una filosofía de vida. Eh, Hoy me parece que sería como ir en contra de lo que está pasando. Eh, Tal vez, pero para que ayude no lo tendríamos que ver tal vez así como que tendría que ir en contra, sino tratar de revertir eso, como te decía, y sacarlo de esta mirada por ahí quizás que tienen algunos un poco negativa. Se me viene a la mente, bueno, con lo que vos decías, el escroleo y la IA, que creen que La la inteligencia respuesta está todo ahí. Ojo, ¿no? Que no estoy en contra de eso para nada, porque estamos constantemente interactuando con todo esto. El buen uso de la tecnología es fantástico, pero el estoicismo trabaja en valores y a los valores hay que cultivarlos, ¿sí? Y están acá, adentro nuestro. ¿Cuáles serían los principales valores del estoicismo? Como te decía recién, ¿sí? La justicia, la fortaleza, la templanza. Y hay una regla de oro que empleaban los estoicos. ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Situaciones adversas
se me van a presentar a diario, ¿sí? Pero si yo comienzo con este trabajo que vos me preguntabas, ¿qué es lo práctico que puedo hacer? A trabajar sobre mi mente, ¿cómo? Meditando, seleccionando, no reprimiendo, seleccionando qué respuesta puedo dar, la situación adversa va a estar ahí presente, pero yo puedo elegir cómo responder a esa situación a través de esto, ¿sí? Empleando el estoicismo, sus valores, sus principios, pudiendo controlar no la situación, pero sí mi respuesta. La verdad, hoy sería algo espectacular que la gente comience a trabajar sobre esta filosofía de vida. O sea, sería como un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Totalmente, totalmente. Digamos, hay muchos autores que hoy por hoy hablan, trabajan y divulgan el estoicismo, que ya está, inclusive, como de alguna manera también lo combinan con un estilo de vida budista, ¿sí? Trabajar todo lo que es nuestro equilibrio, ¿sí? Nuestra parte interna, totalmente. Que hoy todo el mundo anda a 1000 por horas, arrebatado, vos te paras en un semáforo y puso la Bocina. verde y sin querer te descuidaste un segundo y ya tenés 10 bocinazos encima. La verdad que bien que nos caería Bueno, empezar esa es una situación típica, ¿sí? Eh, no voy a poder evitar el semáforo en rojo y algo que por ahí nos pasa yo que manejo casi 300 kilómetros por semana, tener a alguien adelante mío que se distrajo con el celular y no vio el verde. ¿Mm? ¿Cuál es la primera reacción? El bocinazo. Pero bueno, si yo puedo, como te decía, entender esa situación y, y elegir mi respuesta, bueno, yo sé que él en algún momento va a reaccionar. Entonces, bueno, es esto. Esperar, tomarse esos 3 segundos, 5 segundos antes de tentarse y tocar el volante, la bocina, porque es una situación que se está dando, pero yo estoy eligiendo cómo voy a responder ante eso. ¿Elijo el bocinazo o respirar y calmarme? Elijo lo segundo. porque el bocinazo te lleva a que te genera más adrenalina, más agresión, mientras que serenarte, bueno, pero hay pasos para ir trabajando cómo te vas a ir serenando. Hablábamos de meditación. ¿Qué significa meditar? Tener la mente en blanco. eh, ¿Cómo lo trabajas a eso vos? Mirá, tener la mente en blanco, los yogis, los maestros. Al principio es todo ruido, 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 pero se comienza, es lo que aconsejan, lo que yo puse en práctica y me sirvió, poniendo el foco sobre la respiración. Van a venir pensamientos disruptivos que me van a sacar ese momento, entonces volver a concentrarme en la respiración. Empiezo con 20 minutos, no, con 15, con 10, con un minuto. Sentarme, respirar, concentrarme solo en eso y así, de a poco, ir sumando minutos, con 10, 15 minutos, ¿sí? De quizás no llegar a tener la mente totalmente en blanco, pero sí, cada vez que haya una distracción, volver a esto, concentrarse en la respiración y en el momento presente. Y arrancamos el día de esa manera, visualizando también lo que se podría ser el futuro día. Por supuesto, de esa manera es como que voy preparando a mi mente y, y seleccionando posibles respuestas, ¿sí? Ante situaciones que se me van a presentar, ¿sí? Y cuando digo situaciones, me refiero sobre todo a las situaciones adversas, ¿sí? Voy preparándome pensando en posibles... una vez escuché, creo que, no sé si Messi, uno de estos talentos deportivos, eh, que también, si no estudiaron, son buenos ejemplos de cómo aplicaron esa vida estoica, ¿no? Cómo se posicionaron ante las frustraciones ¿Cómo se deben de fortalecer? totalmente, cómo prepararon su mente, ¿sí? Porque el momento del éxito es cortito, pero es la suma de todas las frustraciones anteriores, ¿no? Hay grandes líderes, ¿sí? En todos los ámbitos, en la historia, actuales, que
que algunos estudiaron esa filosofía, ¿sí? Y otros quizás sin estudiarla, te podría decir que por lo menos yo los posiciono ahí, con principios estoicos pudieron llevar adelante su obra. Bueno, Marco Aurelio, como te decía, quizás el estoico más reconocido, pero también Nelson Mandela. Pensar en Nelson Mandela, que no tan solo, bueno, hablamos de Nelson Mandela, Sudáfrica, el apartheid, 27 años en una celda de 3x3. Él aplicó el estoicismo en su vida, ¿sí? Pudo salir de esas 4 paredes, ¿sí? Por una rendija, veía apenas el sol, y se convirtió en un gran líder y referente mundial. Llegó a presidente. Totalmente. Después hay un autor que habla mucho, Ryan Holiday, un divulgador del estoicismo. Después está Víctor Emily Frank, el creador de la logoterapia, ¿sí? Soportó los campos de concentración, donde comenzó sin tal vez haber estudiado de estoicismo, pero poner en práctica estos principios. El hombre en busca del principio se llama su gran obra, pudo salir de ese infierno, ¿sí? Y realizar este gran aporte. Después lo llamó a su carcelero, ¿no? ¿Puede ser? Sí, del que llamó al carcelero, del que recuerdo esa anécdota, creo que es de quien hablamos recién, de Nelson Mandela, que según cuentan, se encontró en un bar ya siendo presidente, con su carcelero, lo reconoció, y bueno, los asesores de él notaron la incomodidad de esta persona que sudaba y demás, y él se acercó, creo que hasta inclusive lo saludó y todo, y cuando le preguntaron si quién era, les dijo, él era quien me sometía a mis castigos, él era mi carcelero. ¿Y por qué lo saludaste? Y porque era lo que tenía que hacer. Habla del perdón también, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Qué gran mensaje, ¿no? Qué gran mensaje, la verdad. Muy bueno. Me decías, o sea, sé que sos profesor de educación física, hablamos de los jóvenes, hablamos del estoicismo, y en los adultos mayores, ¿qué debería de hacer un adulto mayor para tener una mejor vida, una mejor Paciencia. calidad de vida? Cultivar la paciencia, ¿sí? El Papa Francisco hablaba de la sapiencia, ¿sí? Que era la paz combinada con la ciencia, con, con el conocimiento. Contaba él una anécdota que veía un día en un aeropuerto a un hombre mayor disgustado porque su vuelo se había retrasado y renegaba con la gente de la aerolínea y demás, y él pensaba en esto, ¿no? De que tendría que ser todo lo contrario, uno tendría que llegar a una vida adulta en paz, en calma, con conocimiento, pero bueno, hay un camino a recorrer para llegar a eso, ¿no? Y es un desafío, ¿sí? Para que los adultos lo tengan en cuenta, para mostrarse como referentes, ¿sí? En la sociedad actual, ¿de quiénes? De quienes hablamos recién, de los adolescentes, ¿sí? De trabajar, de cultivarse interiormente para ser, quizás no un referente mediático, pero sí un referente en la familia, ¿sí? Yo muchas veces, cuando comencé todo esto, digo, ¿me sirve a mí? Sí, bárbaro. ¿Y a dónde lo aplico? En mi primer entorno, con mis hijos, ¿sí? Con mi familia, que por ahí le digo a mi hijo, a Martino, yo tengo dos hijos, Martino y Juliana, y Martino me dice, uy papá, me vas a empezar a hablar de los soldados romanos, porque le cuento la historia y demás, pero bueno, ¿no? Es por ahí quizás eso, con el ejemplo, porque ellos constantemente, los adolescentes, los jóvenes, nos están evaluando, desafiando, y quizás más que con la palabra, con el ejemplo, podemos situarlos y ayudarlos a atravesar todas estas circunstancias adversas de las cuales hablábamos recién. Hablamos de la paz interior, ¿verdad? Y después en la parte física,
está mantenerse en forma, sería, hablando de los adultos mayores, salir a caminar, salir a correr, pero ahora también se habla de que hay que hacer fuerza, hay que trabajar la fuerza. Contame un poco cómo sería eso en un adulto mayor, para tener una mejor calidad de vida. En vez de tener tantos años, que los años que tengas los podás vivir teniendo, como te decía, una calidad de vida. Con buena calidad de vida. Bueno, mirá, y si querés también, de paso, hablamos de eso y lo relacionamos con el estoicismo. ¿Ah? Dale. Hace tiempo atrás se hablaba y se hacía mucho hincapié en lo que hace a los quehaceres físicos a trabajar la capacidad de resistencia aeróbica, que el otro día en una capacitación, una gran colega, Marita, me corregía que ahora ya se habla en presencia oxígeno dependiente u oxígeno independiente, a lo que comúnmente antes conocíamos la parte o el trabajo aeróbico o anaeróbico. Cuando hablamos en presencia de oxígeno o la parte aeróbica, hablamos de trabajar la parte de la resistencia. ¿Cuáles son las actividades relacionadas con la resistencia cardiovascular? El caminar, el andar en bici, el nadar. Lo vemos mucho en la actualidad ahora. Totalmente, sí. Y se hablaba de que servía mucho este tipo de actividades, sobre todo para los adultos. Pero hoy se sabe, hay muchos trabajos científicos que hablan que quizás la capacidad, digamos, no de moda, la capacidad madre a trabajar es la fuerza, ¿sí? Y una combinación de ambas capacidades, ¿sí? De la resistencia cardiovascular y de la fuerza sería lo óptimo para no tan solo el adulto, ¿no? Sino para comenzar a trabajarlo en edades tempranas, ¿sí? La capacidad de fuerza hoy por hoy es la vedette, ¿sí? Trabajar a diario, ¿sí? No basta con 1, 2, 3 veces a la semana, ¿sí? La fuerza hay que trabajarla todos los días. Se lo puede hacer en gimnasio, se lo puede hacer Con al tu aire propio libre, peso también lo podés trabajando hacer. con el propio peso del cuerpo, con elementos hogareños, ¿sí? Y bueno, y quien tenga la posibilidad, concurrir a los lugares adecuados, acondicionados, con las personas capacitadas, ¿sí? Los profes de educación física que son los que generalmente están aptos para este trabajo. Diego, ya la verdad que es muy linda la charla, muy amena, muy entusiasta y estoy aprendiendo porque esa es la idea. Y me gustaría, ya para finalizar, si le podrías dejar un mensaje a la comunidad, porque ese es el fin, ¿sí? Invitar personas que hablen sobre su tema y que nos dejen un mensaje. Bien, hablamos de estoicismo, me preguntaste sobre valores, sobre principios. Mira, creo que ese es el gran desafío que nos deberíamos de proponer, ¿no? Encontrar, no buscar, porque si no, somos presos de nuestras palabras, vamos a seguir buscando siempre. Encontrar un propósito en nuestra vida, ¿sí? Y para encontrar ese propósito hay 2 o 3 preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi legado? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿Y a qué he venido a este plano? ¿Sí? Yo creo que por ahí es, ¿sí? Encontrar un propósito y trabajarlo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber Gracias. venido. La verdad que fue un gusto charlar con vos y a seguir trabajando y a seguir hablando sobre el estoicismo para que cada vez sea mayor la cantidad de gente que practique esta filosofía de vida. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta hermosa charla. No se olviden de seguirnos por Instagram, YouTube, TikTok y Spotify.